Hola, buenos días. ¿Me oís? Buenos días. Buenos días, yo sí te oigo. Vale, perfecto. Pues empezamos si queréis. Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro que lleva por título Los empleos del futuro, su regulación laboral y el impacto en la ciudad de Madrid. Este encuentro se enmarca dentro del plan local por el empleo que firmamos con el Ayuntamiento de Madrid. Este sería el tercero que hacemos. Hemos hablado en el primero del colectivo LGTBI y su problemática de acceso y mantenimiento del trabajo. En el segundo hablamos de los desequilibrios territoriales en la ciudad de Madrid y la desigualdad que nos encontramos por barrios. Y este tercero vamos a hablar de futuro, de empleo, de futuro. Y como siempre me he equivocado otra vez. Os tenía que haber avisado que se está grabando, aunque lo habéis visto enunciado también seguramente en vuestra pantalla, que se está emitiendo en directo a través de YouTube y a través de la página web de UGT Madrid. Antes de seguir, quisiera mandaros un mensaje en nombre de Marina Prieto, nuestra secretaria general de UGT Madrid, y lamentar, me comenta que os pida disculpas porque no ha podido asistir, como estaba anunciado en los carteles, por una incompatibilidad de agencia de última hora. Mandaros un fuerte saludo, daros las gracias en su nombre y en nombre de toda la Comisión Ejecutiva de UGT Madrid. Y quisiera también mandar un saludo a Miguel Ángel Redondo, que por los mismos motivos nos comentaron que no podía asistir, a pesar de que sé que era su intención. No me quiero liar mucho más porque mi trabajo hoy es presentar estas jornadas y quisiera dar paso a a Luis Miguel González Durán, el jefe del Servicio de Gestión de Empleo de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Luis Miguel, cuando quieras. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Gracias por invitarme a participar. Sé que vengo de suplente y no de titular, pero bueno, en cualquier caso, pediros disculpas por la no asistencia del delegado, del concejal delegado, porque, bueno, sabéis que las agendas son complicadas. Ellos a veces, pues también, aunque no lo parezca, también tienen jefes y a veces les cambian el paso como a todos y bueno, pues nada, simplemente decir eso, pedir disculpas y bueno, en cualquier caso, yo como representante de la Agencia para el Empleo sí que os puedo decir que al final quizá, no voy a decir que lo que vaya a decir el delegado sea menos interesante para nada, pero sí os quiero decir que a lo mejor sí puedo desgranar un poquito más porque conforme vamos bajando de nivel sabéis que nos acercamos más a la tierra y vamos viendo un poco la operativa diaria. En cuanto al contenido de esta jornada, pues bueno, me gustaría dar un par de apuntes, unas pinceladas, porque entiendo, no sé muy bien cómo lo tenéis organizado, no sé si vamos a hablar todos, si es un debate o bueno, un poco contrastar opiniones según se vaya desarrollando la jornada, más que una simple exposición. Pero bueno, yo os quiero dar dos pinceladas. Una, sabéis que yo, como jefe de servicio de gestión de empleo de la Agencia para el Empleo, lo que hago es encargarme de la orientación y la intermediación laboral, también del fomento del autoempleo dentro de la agencia. Y bueno, es cierto que esto, si Marisa está por ahí, a la que conozco de mi etapa de prevención de riesgos laborales, lo va a compartir. La Agencia para el Empleo es la política o la gestión que hacemos es un tanto reactiva, me explico. O sea, reaccionamos a las necesidades del mercado, a las necesidades de las empresas, pero conforme nos presentan la oferta. Eso es nuestra labor de intermediación en la oferta de empleo, quiero decir. O sea, el perfil que necesitan en este momento. ¿Qué hacemos con respecto a la parte de orientación? Pues un poco lo mismo. Lo que estamos viendo es cuáles son los perfiles habituales que nos presentan las empresas, cuáles son las ocupaciones, las posiciones, los skills, las competencias que nos exigen, y lo que intentamos es que aquella gente que
bueno, que pasa por nuestros servicios y detectamos que tiene ciertas deficiencias o necesita, lo voy a poner en positivo, necesita complementar su perfil profesional con algún tipo de acción de formación o acción de orientación, etcétera, pues lo que hacemos es intentar reducir esa distancia entre los diferentes usuarios para que puedan asistir a una entrevista de trabajo con igualdad de condiciones. Pero si os estáis dando cuenta, todo lo que estoy diciendo realmente, ¿cómo explicarlo? Como os decía, es una especie de técnica reactiva, como dicen en prevención de riesgos laborales. Lo que hacemos es atender a la necesidad puntual del momento, inmediata. Le podemos poner cualquier otro calificativo. Entonces, esa es quizá este es el core de nuestra actuación. O sea, responder a la sociedad, a empresarios, ciudadanos, con las necesidades del momento. Aquí estáis planteando bastante diferente y bastante ambicioso, si me permitís la expresión, que es hablar de las profesiones del futuro. Como profesiones del futuro, y aquí yo lo voy a centrar en nuestra actuación directa, un poco también trasladando a esta analogía con la prevención de riesgos laborales, estamos hablando de una especie de técnica preventiva sobre el empleo. ¿Qué ocurre? Pues que sinceramente os tengo que decir que aunque nosotros, cuando hablo de nosotros hablo de todo el colectivo de personas que trabajamos en la Agencia para el Empleo, siempre estamos en mente y lo que intentamos es dar el mejor servicio posible a los ciudadanos y nos vamos alimentando de cualquier input de información que nos llega, bien de estudios, bien de noticias, bien de bueno, pues de comentarios de empresarios o de los propios trabajadores. La realidad es que esa acción preventiva, esa acción de futuro, esa estrategia hacia el futuro es limitada. Digo que, como os he dicho, quiero hablar todo en positivo, no quiero utilizar ningún adjetivo un tanto negativo. Entonces, sí que es cierto que la actividad que desarrollamos de cara a prevenir pues actuaciones de un futuro, pues no alcanza un alto tanto por ciento de nuestra actividad. Pero como digo, siempre lo tenemos en mente, siempre escuchamos noticias, siempre vemos por dónde tirar, siempre vemos si hay algún nicho de mercado, algún yacimiento, que es como lo expresa especialmente en términos del SEPE, yacimiento de empleo, pues lo intentamos explorar, lo intentamos explotar, pero como digo, no es nuestra actividad diaria o no está de un modo estructuralizado. Este tipo de jornadas, desde luego, está bien para los que nos dedicamos a ello, promover esa necesidad y tenerla en mente y mover un poco nuestra actuación y no siempre fiarnos del día a día. Por otra parte, sí que en este tema de profesiones del futuro, quizá el organismo que más se dedica, bueno, pues porque por su propia idiosincrasia es el SEPE, tiene el observatorio de las profesiones, que es un organismo un tanto think tank de pensar, de estudiar datos, y además ellos son conocedores de los datos de toda España, y sí que es verdad que ellos detectan muchas veces, vamos, en cualquiera de los informes se pueden ver información realmente de calidad. Os pongo un ejemplo. Hace unos años, fíjate que hablábamos de profesiones del futuro, fijaros de cómo ha cambiado esa profesión. Hace apenas, os digo, un poquito antes de la pandemia, el SEPE ya mandó una necesidad o lanzó un globo sonda de que se esperaba que en los N años, no lo digo con rigor, quedaros un poco con el mensaje. Se esperaba que hubiera un cambio generacional en el mundo del taxi porque bueno, pues cuando empezaron las ciudades, cuando empezaron el concepto del taxi masivamente, se estaban jubilando y claro, decían, detectamos que aquí, no me acuerdo tampoco, pero por favor, simplemente quedaos con la idea, hay 30.000 posibilidades de empleo en los próximos 5 años. Pues ese tipo de actuaciones, claro, requiere... aunque no sea una profesión del futuro, el taxi como tal, pero ahora lo matizo un poco, pero os quiero decir, es un nicho de mercado y lo lógico es que todas las administraciones nos pongamos alarma a decir, vamos a ver qué podemos hacer, diseñar algún tipo de estrategia, intentar cumplir esa necesidad que, por una parte, es un motor económico y, por otra parte, va a dar salida, pues como os decía, imaginaos eran 30.000, que de verdad que no recuerdo de memoria, 30.000 personas que puedan salir de su situación de desempleo o en caso de estar trabajando hacia un futuro laboral mejor. Casualmente, y esto
yo creo que va, en cierto modo determinado, habéis visto el éxito que ha tenido el VTC. ¿Por qué? En parte, pues precisamente por las dificultades de acceso al taxi. Las empresas han encontrado un nicho de mercado y hay un nicho laboral. Ya no vamos a entrar en la calidad del trabajo, que sabéis que he usado, a lo mejor estoy siendo un poco, y sé que os va a gustar ser un poco polémico en el perfil, porque sabemos las connotaciones que tiene sobre la calidad de los puestos de trabajo, pero lo que vengo a decir es que nosotros en ese sentido, como administración pública, lo que tenemos que hacer es intentar dar salida a la mayoría de las personas que accedan al mercado laboral, especialmente los desempleados y sobre todo si pertenecen a algún tipo de colectivo vulnerable o que están en especial situación o dificultad por edad, por género, por la razón que sea. Esto es el fomento del empleo. Luego ya, en la siguiente parte es una vez cuando entran a trabajar, que lo digo un poco también por el título de la jornada, ¿cuáles son los retos para la ciudad de Madrid? Pues claro, ahí estamos hablando ya de la calidad del trabajo, de las condiciones a las que acceden. Eso es un tema que a mí, perdonadme que lo intente sectorizar, como fomento del empleo, lo que más me importa es que la persona salga de la situación de desempleo o vaya a un futuro laboral. Que luego el futuro laboral es mejor o peor, ya os lo dejo para vosotros como representantes sindicales, como órganos de negociación, y lo dejo en este caso para quien tenga las competencias de trabajo, que no de empleo, ese pequeño matiz. Y yo creo que con esto os puedo dar mi opinión personal, que llevo muchos años en empleo y en trabajo, porque antes, como os decía, he estado en prevención de riesgos laborales muchos años en la Dirección General de Trabajo en Madrid, en la Comunidad de Madrid, perdón, y sí que es cierto que os puedo dar mi visión personal un tanto sostenida por una trayectoria profesional. No sé si para empezar os parece una buena exposición. Creo que no es no es del todo positiva porque de algún modo se reconocen las carencias que tenemos porque nos ocupamos del día a día, de la urgencia y además tenerlo. Creo que es también fácilmente entendible. Sabéis que cuando las personas pasan en desempleo, la mayor prioridad que tenemos es que no se cronifique esa situación y que salgan cuanto antes y que no lleguen a lo que se considera parado de larga duración, que conforme se van alargando los meses y dificultando las situaciones, la salida del desempleo es mucho, mucho más costosa para cualquiera de los afectados y es lo que más nos surge. Pero es verdad que sí, utilizamos esa técnica preventiva que nosotros, como decía, en prevención de riesgos laborales o en otros ámbitos laborales o económicos se utiliza mucho, posiblemente tendríamos un gran éxito en nuestra actuación. Pero bueno, no deja de ser, como os digo, una opinión personal y bueno, espero que los compañeros de la jornada pues no sé si apoyen, me critiquen. Bueno, el caso es enriquecernos y salir del debate con la mejor idea posible. Muchas gracias, Luis Miguel. Normalmente este tipo de encuentros lo que hacemos es que cada ponente pues da su visión y luego sí, cuando quiera o si queréis intervenir o al final podemos hablar y debatir y por supuesto los que nos están siguiendo y las que nos están siguiendo podéis mandar vuestras preguntas como sabéis a través del correo de la Secretaría o por WhatsApp. Luego intentaremos dar respuesta y si llegase después de la finalización de la jornada también, sabéis que intentamos luego dar pues respuesta a todas las preguntas. El futuro futuro en el empleo y sobre todo en lo que es la normativa laboral sí que nos preocupa un poco, ¿no? Porque crea un vacío en la normativa laboral con el tema de las nuevas contrataciones, la nueva productividad. También nos genera la gran duda, ¿no? De si viene si me permitís la expresión, a desfacer entuertos o agrandarlo, porque todas este tipo, las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas, el tema de los algoritmos que parecen, cuando hablamos de ellos, que caen del cielo, podrían venir a solucionar eso también de lo que hablabas tú, de solucionar
la problemática en los colectivos más vulnerables, a acabar con el paro de larga duración, a encontrar dónde están esos problemas. Tú decías que no querías ser negativo. A mí me gusta creer en el futuro de forma positiva, pero tengo también muchas dudas. Tenemos como sindicato que trabajar para fortalecer la negociación colectiva y para acabar con los vacíos normativos en cuanto al trabajo que se nos está planteando ya. Estamos hablando de futuro, pero es que está planteado ya. También hablaba Luis Miguel de la prevención de riesgos laborales. Es fundamental que analicemos desde hoy, ya lo lleva haciendo UGT con su Secretaría de Salud y Medio Ambiente, y por eso tenemos a nuestra compañera Marisa Rufino, que a la que le voy a dar paso y palabra si queréis, o si queréis apuntar algo antes. Marisa, buenos días. gracias. ¿Me escucháis bien? Es que yo oigo como con eco. Gracias, Víctor. Gracias por invitarnos a participar a la Secretaría de Salud Laboral en esta jornada sobre empleos de futuro. Yo voy a hacer una pequeña introducción muy breve sobre las líneas que trabajamos en la Secretaría de Salud Laboral para después pasar a plantear cómo la lucha del cambio climático contra el cambio climático puede ser una oportunidad de crear nuevos empleos, empleos que se denominan verdes, pero a la vez estos nuevos empleos están generando una serie de riesgos en el ámbito de la salud laboral, que son los llamados riesgos emergentes. Voy a compartir pantalla, a ver si me deja. Que veo que no me deja. No sé por qué, no puedo compartir la pantalla. Bueno, hay un pequeño, no sé por qué no me deja compartir pantalla, voy a continuar con la presentación y si algún compañero me viene a ayudar, pues en algún momento lo compartiremos. A ver, en el ámbito de la salud laboral nosotros lo que intentamos hacer es evitar accidentes y enfermedades profesionales. Trasladamos información, formación, asesoramiento a todos los trabajadores y a sus representantes. Por tanto, lo que hacemos es abordar lo que son los riesgos laborales tradicionales, los que tenemos desde hace muchísimo tiempo, y a la vez todos los que están apareciendo fundamentalmente por las nuevas formas de organizar el trabajo y por los nuevos empleos. Y en el área de medio ambiente, lo que hacemos es, bajo el prisma del cambio climático y los efectos que está produciendo en la sociedad y en el medio ambiente, en la empresa, cómo afrontar y mejorar la calidad como trabajador y trabajadora y desde el punto de vista de ciudadanos. Un momentito, que me están diciendo ya cómo compartir la pantalla. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Eh? No comparto. Ah, vale, ya está. Ya está. Sí. Por fin lo hemos conseguido. A ver, siempre trabajamos bajo el prisma de los objetivos de desarrollo sostenible. Fundamentalmente el objetivo de desarrollo sostenible número 8, trabajo decente y crecimiento económico, y en este caso pues también incorporaríamos el 11, que se refiere a las ciudades y la sostenibilidad de las mismas. Bajo el prisma de la Agenda 2030, porque el estado de bienestar tiene que llegar a todas las personas trabajadoras y garantizar la calidad de vida saludable. Estamos hablando de empleo decente, de garantizar derechos de los trabajadores, de extender la protección social, el diálogo social y también teniendo en cuenta, en el caso de medio ambiente, el Pacto Verde Europeo. Y aquí es donde me voy a centrar en los llamados empleos verdes y en los nuevos riesgos emergentes que se están generando. Vivimos una época difícil en la que se está reflejando también en el ámbito de la salud laboral y del medio ambiente. Las crisis que estamos padeciendo, la crisis económica, la energética, la crisis climática, la pandemia, incluso la guerra generada de Rusia contra Ucrania, pues están produciendo incrementos de desigualdad y todo esto está teniendo consecuencias en el empleo, en la salud pública y en la salud laboral. Se están incorporando nuevas tecnologías, ya se ha hablado de ello, el teletrabajo, la mejora de procesos, se está intentando incrementar la eficiencia energética de los edificios,
diseño de construcciones sostenibles en el ámbito de la construcción, rehabilitación de edificios, y estos son algunos de los sectores a los que estamos avanzando, sobre todo en Madrid ciudad. Los efectos del cambio climático, a ver. Y el empleo verde, fundamentalmente el cambio climático estamos viviendo ahora la COP 27 ya en Egipto, y estamos viendo que ya no solamente es algo que se diga, sino que hay suficiente evidencia científica comprobada que nos dice que el cambio climático es uno de los principales riesgos a los que nos estamos enfrentando y que estamos viviendo día a día. En Madrid lo estamos viendo, en disminución de lluvias y aumento de las lluvias torrenciales, sobre todo en primavera y en verano. En invierno, olas de calor, en verano olas de calor que se prolongan muchísimo y lo que hace es que haya temperaturas máximas extremas. Hemos visto, por ejemplo, lo que ha sucedido este verano con los fallecimientos de varios trabajadores por el incremento de las olas de calor, por las temperaturas tan extremas que hemos tenido. Se está incrementando la contaminación del aire. Cada vez se está produciendo sequía y hay una reducción de la disponibilidad del agua, y esto consecuentemente afecta a la producción de energía, sobre todo hablando de energía eléctrica y energía hidroeléctrica y energía nuclear. Por eso para nosotros la lucha contra el cambio climático, UGT Madrid apuesta por luchar contra el cambio climático y la generación de energía limpia, con un mayor uso de fuentes de energía renovable. El desarrollo de baterías, movilidad sostenible, aislamiento de edificios, digitalización, todas estas son algunas de las oportunidades que consideramos que pueden incidir en Madrid ciudad. Y aquí es donde hablamos de los empleos verdes. Los empleos verdes pueden ser una oportunidad, no lo tenemos que ver como algo negativo, sino que la transformación del sistema de la economía de Madrid ciudad tenemos que ver una oportunidad, lo que son los empleos verdes, porque pueden ayudarnos a mejorar las tasas de desempleo de nuestra ciudad. Y para ello es importantísimo la transformación ecológica y que la administración se implique. El papel de lo local es fundamental, se necesita el apoyo de políticas públicas para potenciar estos nuevos empleos que van a suponer esta transición ecológica de la que estoy hablando, y además tiene que haber una coordinación importante con la iniciativa privada. Hay que avanzar hacia un modelo económico más ecológico, respetuoso con el medio ambiente y generador de empleo. Estos empleos van a ir dirigidos a diferentes sectores. Siempre desde UGT Madrid planteamos que tiene que ser bajo el objetivo de la transición justa. Y con esto, ¿qué queremos decir? Que el equilibrio entre la economía y el respeto al medio ambiente es posible. La economía y el empleo, la actividad económica y el empleo son compatibles con la reducción de los impactos negativos que se pueden producir en la transacción ecológica y en la descarbonización. Y en la ciudad de Madrid podemos hablar de movilidad sostenible, de economía circular, de nuevas fuentes de energía, de gestión de agua, de gestión de residuos, de actividades relacionadas con la naturaleza, de redes y ciudades inteligentes. En general, todas ellas actividades que van a mitigar, por un lado, el cambio climático y, por otro lado, van a potenciar el empleo decente, digno, un empleo de continuidad, un empleo basado en la industria, en el crecimiento industrial que en nuestra ciudad nos hace falta, y fundamentalmente dirigido a los colectivos más desfavorecidos, como son los jóvenes y las mujeres. Es importante la recualificación de estos colectivos, fundamentalmente mediante la formación, que es un aspecto fundamental. La economía verde se puede implantar en Madrid ciudad. Estoy diciendo que es totalmente sostenible y que no hay, que el trabajo decente también es posible en nuestra ciudad. Por eso, fundamentalmente, algunas de las ramas que consideramos que hay que potenciar serían, por un lado, la investigación y el desarrollo,
Consideramos que Madrid tiene un potencial importante en universidades, en centros de investigación, en empresas punteras en tecnología. Es un centro de investigación y de innovación tecnológica, y toda la transformación tecnológica es necesaria, es necesaria en la ciudad de Madrid. Se van a necesitar nuevos investigadores, nuevos técnicos, y consideramos que esto puede ser un nicho para nuevas fuentes de empleo en nuestra ciudad. El reciclaje y la recuperación de residuos, la economía circular, la gestión y el tratamiento de residuos es otro de los sectores potenciales. Tiene que crecer en nuestra ciudad, somos muchísimos habitantes y sobre todo lo que son residuos sólidos urbanos. Constantemente tenemos problemas cómo gestionarlos, cómo tratarlos, y sin embargo tiene un gran potencial de creación de empleo, como decía, del sector industrial, de servicios innovadores, sostenibles y competitivos. La economía circular, el reciclado, la reutilización, la reducción y la recuperación están en el día a día de nuestros hogares, y realmente si se apuesta por ello se puede generar un empleo de calidad, sobre todo en la gestión de residuos urbanos, en la recogida selectiva que llegue a todos los lugares, y lo que es en el transporte, la gestión y la comercialización de estos residuos posteriormente. Otro nicho de empleo que consideramos que habría que potenciar en la ciudad de Madrid, desde el punto de vista de los empleos verdes, sería la educación, la formación y la capacitación para estos nuevos oficios. Antes me he referido muy brevemente, pero sería uno de los nichos fundamentales para combatir sobre todo este desempleo que decía juvenil. La revisión y los nuevos currículos de enseñanza secundaria, la formación profesional dual en los sectores verdes, planes de recualificación y reinserción laboral, pueden ser una oportunidad. La obtención del certificado de profesionalidad es otra oportunidad de generación de empleo. Potenciar las energías renovables. Estamos viviendo una crisis energética. Hemos visto que tenemos una deficiencia no solamente en la ciudad, en el país, sino también en la propia Unión Europea, y hay que dar unas alternativas que nosotros desde UGT Madrid tenemos claras, que serían las energías renovables, el autoconsumo energético y la generación de energía renovable puede ser otro yacimiento de empleo. De hecho, ya lo está siendo por la situación que estamos viviendo. La instalación de la tecnología fotovoltaica, la biomasa, la geotermia, es otra fuente de nuevos empleos, porque se van a necesitar expertos en energías renovables, técnicos de instalación de este tipo de infraestructuras, etcétera, etcétera. La protección de la naturaleza. Madrid es una de las capitales de nuestro país, incluso me atrevería a decir europeas, más verdes. Tenemos muchísimos espacios verdes en Madrid ciudad, y el cuidado, el mantenimiento de estos espacios, la conservación, también es otra fuente de generación de empleos verdes. Junto con la protección ambiental, que estamos viendo que la normativa que nos viene de Europa cada vez es más ambiciosa en materia medioambiental, está obligando a las empresas a buscar perfiles relacionados con la gestión medioambiental en la empresa, pues desde expertos en sostenibilidad ambiental, expertos en economía circular, abogados, ingenieros ambientales. Es decir, la protección de la naturaleza por un lado y la protección ambiental por otro son otra fuente de empleo verde que consideramos importante que se potencie en Madrid ciudad. El uso de los transportes públicos y sostenibles. Evidentemente, en la ciudad que vivimos, con la contaminación atmosférica que tenemos y el uso importante tan grande que tenemos de combustibles fósiles y de energía, es fundamental que se potencie el transporte público y sostenible. Estamos viendo cómo cada vez se están fabricando nuevos vehículos más contaminantes, que estos vehículos se integren en las flotas de transportes públicos, que se investigue sobre nuevos combustibles, etcétera, etcétera. El ecodiseño es otro nuevo empleo verde, porque cerca del 80% de los impactos ambientales de un producto se suelen producir en la fase de diseño del mismo.
por lo que también es muy importante, sobre todo en el modelo de economía circular que he hablado antes, como nuevo yacimiento de empleo. La construcción es un sector importante en Madrid ciudad, pero vamos a ver cómo cada vez van a aparecer más ofertas de empleo relacionadas con la rehabilitación de viviendas para hacerlas medioambientalmente más respetuosas, que tengan menor consumo energético, mayor ahorro energético y que la construcción sea más sostenible. En definitiva, se trataría de impulsar estos sectores nuevos vinculados al medio ambiente, denominados empleos verdes, junto con transformaciones de sectores ya existentes en nuestra comunidad, como es el ejemplo que he puesto de la construcción, y de esta manera tocaríamos dos palos importantes. Por un lado, intentaríamos frenar el cambio climático y a la vez generaríamos nuevos empleos. Es hora de consensuar un nuevo modelo productivo más justo, más digno y medioambientalmente sostenible. Y como decía, todos estos sectores, bueno, nosotros estamos preocupados por este tema desde UGT Madrid. Estamos realizando un estudio que os estoy trasladando a través de la presentación, que se denomina Nuevas necesidades ante el reto climático, porque es verdad que los empleos están cambiando, que están creciendo los empleos verdes, pero también es verdad que desde el punto de vista de la salud laboral, que es la otra pata de la Secretaría, se están produciendo nuevos riesgos laborales, en algunos casos riesgos ya conocidos que se están incrementando y en otros casos nuevos riesgos. En esta línea estamos realizando este estudio, hicimos el año pasado la primera fase, sobre todo basado en evidencia científica, y durante este año estamos realizando ya la segunda parte en el que estamos ampliando, estamos haciendo un estudio de campo basado en encuestas, en entrevistas a profesionales, en realización de talleres con trabajadores, con la idea, con los objetivos que os planteo ahí. Por un lado, queremos saber cómo el cambio climático está afectando a la seguridad y a la salud en el trabajo, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, cuáles son los principales riesgos que están surgiendo en el ámbito de salud laboral derivados del cambio climático, los sectores más expuestos y, por supuesto, cómo prevenirlos. Estos son los principales empleos de los que ya os he hablado, y desde el punto de vista de la salud laboral tendríamos todos estos riesgos emergentes, entendiendo por emergente el concepto que plantea la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por un lado, cualquier riesgo nuevo, por ejemplo, me refiero a las nanotecnologías, son nuevas tecnologías que se están trabajando, pero que no se sabe al final cómo van a incidir en la seguridad y la salud de los trabajadores, o riesgos que ya existen, como por ejemplo los trastornos musculoesqueléticos, que están ya ahí desde hace mucho tiempo, pero que se están incrementando y están cada vez ocupando a mayor número de población trabajadora, empeorando la salud de mayor número de población trabajadora. Por dar una breve pincelada, porque creo que ya me estoy extendiendo en el tiempo, la nanotecnología, sabéis que son muy beneficiosas para muchas áreas. Se están utilizando para todo, para la información, para la biomedicina, para la tecnología medioambiental, para la energía, para los transportes, para la aviación, etcétera, etcétera. Pero el problema que tenemos es que no sabemos cómo van a influir estas partículas, estas nanopartículas, en la salud de los trabajadores que las están manipulando. Aquí lo que planteamos es el principio de precaución, porque la poca investigación que hay ya sobre cómo va a incidir en la salud de los trabajadores, pues estamos viendo que los nanomateriales principalmente están afectando a los pulmones, a la inflamación de los tejidos y al sistema cardiovascular. Por eso digo que son muy beneficiosas, están generando nuevos empleos,
pero hay que desarrollar investigación en el ámbito de la salud laboral porque pueden ser perjudiciales para la salud de los trabajadores que las manipulan tanto la biotecnología como la nanotecnología. La nanotecnología con las nanopartículas y la biotecnología con los riesgos biológicos. No quiero decir nada, pero hemos tenido una pandemia producida por un virus desconocido por todos. Estamos viendo que se están creando nuevas enfermedades infecciosas y que los riesgos biológicos están aumentando. Y todo esto tiene graves repercusiones en la salud de los ciudadanos, pero por supuesto también en la población trabajadora, sobre todo de los sectores sanitarios. Otro nuevo riesgo laboral que se están generando son los derivados de las nuevas tecnologías y de la digitalización. Aquí no me voy a extender muchísimo, pero sí que estamos viendo cómo las nuevas formas de organizar el trabajo están haciendo que el trabajo sea más flexible y todo esto está influyendo en la salud de los trabajadores. Estoy hablando de Internet, inteligencia artificial, Big Data, realidad virtual, teletrabajo, etcétera, etcétera. Pues todas estas nuevas formas de trabajo están produciendo al final, sobre todo, un incremento de los riesgos psicosociales. Mayor estrés para el trabajador, las jornadas se prolongan, no hay horarios de trabajo y todo esto, pues como digo, genera fundamentalmente riesgos psicosociales que son unos de los grandes factores de riesgo que tendremos que abordar también y en los que habrá que hacer mayor hincapié a lo largo de este siglo. Junto con estos riesgos tenemos también los riesgos asociados al cambio climático, de los que ya hemos hablado, los riesgos asociados al cambio social, los trabajadores de más edad, la población trabajadora está envejeciendo, cada vez somos más los mayores y esto también pues, tiene una repercusión en la salud de los trabajadores importante, porque aunque es verdad que la experiencia es fundamental y que hay muchos beneficios, sobre todo en el traslado de esta experiencia, también es verdad que los trastornos musculoesqueléticos, que son más, los trabajadores de más edad son más vulnerables a estos riesgos. Y también el incremento de la población inmigrante. Sabéis que este colectivo está expuesto a mayor riesgo, incluso a veces están en situación de economía informal, sin acceso a la atención sanitaria o a la seguridad social, y todo esto pues también dificulta muchísimo la prevención de riesgos laborales, muchas veces por cuestiones de idioma, de cultura, de falta de formación, etcétera, etcétera. Vamos a ver, lo que he querido trasladaros por un lado es las nuevas generaciones, las nuevas oportunidades que podemos tener en el sector del medio ambiente con los empleos verdes y aprovechar la oportunidad que nos brinda la lucha contra el cambio climático, y por otro lado también ver que además del cambio climático hay otros nuevos riesgos, como son las nuevas tecnologías, la digitalización, etcétera, etcétera, que se están generando, que tenemos que luchar contra ellos, porque en el ámbito de la salud laboral todavía queda muchísimo por avanzar en este campo. Y luego tenía un ejemplo para la construcción, pero yo creo que lo voy a dejar aquí, porque la construcción es un sector en el que se ven las dos cosas, como por un lado las nuevas construcciones se está avanzando en los nuevos empleos, porque ya se están incorporando pues, nuevos materiales que se están construyendo pues, a través de los nanomateriales, por ejemplo, se están utilizando muchísimo en la construcción. Y se está combinando con construcciones ya existentes donde se están instalando, por ejemplo, sistemas de paneles solares o mayor aislamiento de los edificios, con lo cual tenemos riesgos tradicionales en el ámbito de la salud laboral, como pueden ser pues, las caídas en altura, el trabajo con equipos, los espacios confinados, los riesgos por sobreesfuerzos, es decir, todo lo que son riesgos ergonómicos que se traducen en mayor número de trastornos musculoesqueléticos. Tenemos nuevos materiales en la construcción, con lo cual tendríamos nuevos yacimientos de empleo generados por nanomateriales, pero que a la vez están generando nuevos riesgos laborales que todavía son emergentes. Tenemos exposición a sustancias químicas, porque en todo lo que son reformas y rehabilitación de edificios se utilizan nuevos materiales como es el poliuretano,
etcétera, etcétera, a la fibra de vidrio, que todo esto genera un montón de enfermedades, las vías respiratorias y de la piel. Tenemos una oportunidad, aunque es un cancerígeno, como es el amianto, quería hablar un minuto de él, porque ahora mismo está prohibido, pero prácticamente en todas las construcciones de los años 60, 70, 80, 90, hasta el 2002, que se prohíbe en nuestro país, tienen amianto. El amianto tiene más de 3.000 aplicaciones. Por un lado, se va a producir un crecimiento de nuevo empleo. ¿Por qué? Porque hay una ley de residuos que dice que los ayuntamientos, aquí va relacionado también con Madrid Ciudad, tienen que hacer un censo de edificios públicos y privados en los que hay amianto antes del 2023, con lo cual va a ser un nuevo nicho de empleo, porque se van a necesitar inspectores de amianto que detecten dónde están el amianto instalado. A la vez va a generar riesgos, porque el amianto es un cancerígeno y solo lo pueden desamiantar empresas acreditadas, que se llaman empresa Herrera, que también van a crecer, porque esta propia ley de residuos plantea que antes del 2018 se tiene que desamiantar todo. Por eso digo que en nuestra Secretaría tenemos los dos ámbitos, el ámbito medioambiental con todos los nuevos empleos que se van a generar y por otro lado el de la salud laboral, intentando que todos estos riesgos emergentes y los riesgos tradicionales que se están incrementando, pues intentar salvaguardar la salud y la seguridad de todos los trabajadores y las trabajadoras. Nuestro objetivo, lo que queremos es sobre todo potenciar el empleo en el municipio, en la Comunidad de Madrid, de una manera sostenible, segura y sobre todo saludable para todos los trabajadores y las trabajadoras, y sobre todo desde el punto de vista de la salud laboral. El principio de precaución y el de prevención debe de ser paralelo a estos nuevos yacimientos de empleo. Muchas gracias, y luego si alguien quiere hacer alguna pregunta o lo que sea, pues como ha dicho Víctor, ya las contestaremos. Muchas gracias, Marisa. Yo no sé si los que estamos aquí, mientras de momento no llega ninguna pregunta, si queréis hacer alguna aportación o comentar algo, con total libertad. Pues vamos a darle... ¿Sí? Si me permitís, quería darle, felicitar a Marisa por su exposición y bueno, decir que de algún modo me siento apoyado por esa exposición, pues un poco por lo que os decía, como una parte de innovación, de desarrollo, de estudio, de análisis de necesidades y tal, nos puede facilitar información por dónde movernos. Este es un caso evidente. Me quedo con el último, con el tema de las empresas que están acreditadas en Herrera y inscritas por Herrera y que trabajan en amianto. Es una realidad, está ahí, es una necesidad y hay una normativa. Cualquier tipo de información que nos ayude a nosotros desde nuestro pequeño ámbito de actuación, que es el empleo, que nos ayude a intentar diseñar cualquier tipo de actividad de política activa de empleo, va a ser bienvenido. O sea que me quedo con por ejemplo, con estos nuevos yacimientos o estas nuevas posibilidades de empleo que decía, porque especialmente una cosa es hacer un estudio más intangible, pero cuando hay datos ciertos, tal normativa que para el 2018, etcétera, etcétera, bueno, pues lo voy a trasladar a mi compañera de formación, la que lleva la formación para el empleo en la Agencia para el Empleo, para que haga un pequeño análisis de esa situación, a ver si podemos desarrollar o diseñar algún tipo de formación específica para trabajadores de la construcción que estén ahora mismo en desempleo y que les pueda ayudar a entrar en volver al mundo laboral, pues ahora mismo porque estarían capacitados o porque han recibido una capacitación en el tema del tratamiento del amianto, que efectivamente está muy regulado y es muy específico. Pero nada, simplemente decir eso, que esto es un poco, este tipo de colaboración son las que nos pueden ayudar a todos a ser más, no sé cómo decir, voy a decir una expresión un poco fea, pero bueno, para acertar más el tiro en nuestra actuación diaria, o sea, dar donde más se necesita. Y que creo que es muy gráfica.
Nada más, solo era ese comentario, nada más. Pues nada, Víctor, muchas gracias. Disculpad que me haya cambiado de sitio, pero es que donde estaba oía fatal, se oía como en eco y sabía que te estabas dirigiendo a mí, pero no te escuchaba bien. Pues nada, que cuando queráis podemos mantener una reunión porque la normativa de residuos está ahí y yo creo que es verdad que se van a poder generar nuevos yacimientos de empleo, sobre todo lo que es en la inspección de edificios de amianto, porque en el municipio de Madrid, en la ciudad de Madrid, hay un montón de edificios, tanto públicos como privados. Como te decía, el amianto no solamente son los fibrocemientos, las uraritas, están en los techos, es todo lo que tiene aislante de cualquier tipo, o técnicos, o térmico, sonoro o eléctrico, en los edificios de esas fechas van a tener amianto. Entonces yo creo que es un nuevo yacimiento de empleo. La norma UNE regula lo que es la formación de inspección de amianto, de inspector de amianto, con una serie de características, y ya te digo que para el 2023 los ayuntamientos y el Ayuntamiento de Madrid va a tener que tener ese censo. También sabemos lo que dice la norma y luego cuando se aplica, porque suele tardar, pero yo creo que es importante. Y luego todo lo que es el desamiantado. Las empresas que desamiantan son empresas RERA, que son unas empresas especializadas que tienen que tener unas medidas de seguridad importantísimas, pero yo creo que también va a crecer este sector, porque claro, todo eso luego hay que desamiantarlo antes del 2028, con lo cual es importante, junto con el resto de empleos verdes que ya te he comentado. Así que cuando queráis, si queréis, podemos mantener una reunión a través de Víctor ya. Con el ayuntamiento podemos intentar pues tener una colaboración para que podáis ampliar trasladaros esta información y ver cómo podemos colaborar conjuntamente para desarrollar un mayor número de empleos en nuestro municipio. Perfecto, Marisa, pues lo hablaré con Gemma Villalba, que la conoces exactamente igual que a mí, que es la jefa de servicio de formación de talento y formación en la agencia. Y pues si tenéis cualquier tipo de información que nos pueda ayudar a diseñar algún tipo de plan, estudiarlo y proponérselo a los responsables, pues muy bien. Encantados. Pues nada, genial. Os paso con Víctor. Sí, seguimos colaborando. Disculpad este movimiento, pero bueno, hay veces que los que no pues estás. Bueno, ya estamos. Juli, pues me alegro un montón. Recogemos. Te tenemos fichado, Luis Miguel. Vale, estamos teniendo un pequeño problema porque no sé si os pasa a vosotros, es cosa mía, que se ve compartida la pantalla. Es extraño porque estoy viendo a Luis ya, pero veo también que está la pantalla compartida. Vamos a ver. Bueno, Víctor, yo he hecho mis posiciones sin poner la cámara pensando que me la ponías tú. Es que cuando utilizas el Teams, pues a mí el Zoom me resulta un poco nuevo y aprovecho para pediros disculpas. Pensaba que eras tú quien me activaba y resulta que era yo que la tenía desactivada. Y he hablado todo y luego me he dado cuenta de que lo podía activar yo. O sea, que estas cosas nos pasan antes nos pasaba cuando las físicas de que se llega tarde, que no se puede aparcar, que de este tipo de situaciones o que el metro se estropea. Y ahora nos pasa eso. Bueno. Es verdad, no pasa nada, estamos casi acostumbrados ya. Voy a dar paso a Luis Soria, técnico de empleo y formación de UGT Madrid. Luis, no sé si me puedes oír, tienes compartida la pantalla. Luis, ¿me oyes? Sí, te oigo, tengo compartida la pantalla, pero no la veo. Porque tengo, a ver, ahora ya. Os voy a minimizar porque creo que es la opción. Vale, bueno, muchas gracias a Luis Miguel por su participación. Hola. ¿Sí? ¿Me oís?
Sí, se te oye perfectamente, por lo menos yo. ¿Se me oye? Vale, vale. Sí, se oye. Entonces empiezo. Pues muchísimas gracias. Voy a intentar defraudar pronto, que es lo importante. Está compartida, es que me estoy oyendo yo también. Me oigo en multiplicado. Espera, voy a quitar el sonido. Voy a quitar el sonido. Buenos días a todos. Muchas gracias, ya como decía el técnico Miguel González y a la compañera Marisa Rufino, por la excelente exposición. Tiene razón Luis Miguel en que no podemos dar datos porque parece que los datos, pues al final la realidad nos supera, ¿no? Y como comentaba con el caso del sector del taxi, la posibilidad de crear empleo, la verdad que estamos en tiempos líquidos y que no podemos dar datos. Ahora mismo lo que tenemos claro es que el 60% de los empleos que ahora mismo tenemos, en 2022, en 1940 no existía. Que estamos formando a personas, pero no ya en la educación primaria, que probablemente no van a trabajar en aquellas actividades en las que se están formando. Bueno, voy a hacer un pequeño repaso a lo que ha sido las revoluciones industriales muy rápido y dónde estamos ahora mismo, ¿no? Tenemos una serie de ideas, ¿no? Ahora mismo la idea que tenemos es que cada vez vamos a ser más, ahí va a haber un volumen mayor de pobres y un volumen menor de ricos, ¿no? Vamos a ir a peor, ¿no? Tenemos ahora mismo, pero la verdad que los datos nos dicen, bueno, voy a basarme en la Fundación Cotec, que ha hecho una campaña de sensibilización estupenda con el nombre Mi Empleo, Mi Futuro, y esta campaña está hecha para provocar la reflexión sobre la necesidad de iniciativas políticas y públicas para atender a la llegada de la cuarta revolución industrial. Hoy, en la actualidad, tenemos que la mayor parte de la gente está situada en el medio de esta división, ¿no? Es verdad que los ricos tienen mucho más riqueza que el 80% de los pobres, pero podemos hablar de que hay, no me gusta el término, pero bueno, una clase media a nivel global, con las diferencias, es decir, no estoy defendiendo el sistema capitalista, pero una clase media que está situada aquí. Es la gente, las personas que nos decían, mi padre decía, tienes coche, casa y empleo, pues eres clase media. Yo no voy a hablar aquí de clase media, voy a hablar de empleos intermedios, que van a ser, luego veremos más adelante lo que va a ocurrir con ellos. Bien, tenemos ese pesimismo antropológico, que luego veremos por qué. Si vemos, por ejemplo, los años 60 del pasado siglo, el 60% de la población mundial estaba en la pobreza extrema. Estaba aquí con menos de $2 al día. Hoy este porcentaje, hablamos de medias, que evidentemente hay países que están en la pobreza absoluta, pero está situada en torno al 10-15%. Lo mismo pasa con otros datos, con la educación. En los años 60, vemos aquí que el 50% de la población mundial era analfabeta. Y evidentemente esto de los años 60 para acá ha ido creciendo y estamos ahora mismo en que el 85% de la población pues, tiene estudios primarios. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay muchos científicos que nos dicen, autores como Hans Rosling, nos dan datos objetivos de que el mundo está mejor que nunca, con todas las salvedades, con todas las desigualdades, con todos los problemas que hay en el mundo, ¿no? Pero evidentemente hace 200 años el 96% de la gente estaba en la pobreza más absoluta. Esto tiene que ver sobre todo, este pesimismo social, a la perspectiva incrementalista, es decir, que genera una expectativa de progreso y bienestar que lamentablemente no es alcanzable para todos. O sea, hay personas o países que están en una situación que difícilmente en el corto y en el mediano y en el medio plazo van a alcanzar una situación de progreso y de una economía bollante, ¿no? Datos objetivos nos demuestran que el mundo, como digo, ha mejorado. ¿Ha mejorado por qué? Pues la incorporación de las máquinas, que es a lo que tenemos tanto miedo, bueno, tanto miedo porque lo desconocemos, evidentemente. La incorporación de las máquinas y las tecnologías ya en la primera revolución industrial, con la máquina de vapor, en la segunda con la electricidad, en la tercera con la aparición de los ordenadores, pues ha contribuido
en modo genérico, a la disminución de la pobreza y a la extensión de la sanidad y la educación a capas más amplias de la población. ¿Esto qué tiene que ver? Pues evidentemente los cambios, también se han producido unos cambios en los modos de producción y en el funcionamiento de la economía. Voy a intentar unir sociología, economía y hacerlo de un modo, como veis, muy sencillo, muy sencillo. ¿Qué pasaba antes? El artesano hacía todo. Confeccionaba, tejía, confeccionaba el vestido, o hacía la mesa completa. Ahora todo el proceso, desde el comienzo hasta el fin, lo hacía, por lo cual percibía una retribución. Ahora estamos en un trabajo mucho más especializado. Una persona hace el tablero de arriba, otros trabajadores hacen el marco, otros ponen las patas, etc. Esto es lo que los economistas llaman círculo virtuoso. No quiere decir que sea el mejor de los círculos, evidentemente, pero es decir, se produce mucho, se paga a esos empleados, se incrementa la producción, entran más empleados en el proceso productivo, se incrementan los beneficios, es un círculo en que se retroalimenta, ¿no? Ese es el funcionamiento, grosso modo, de la economía. Y aparece lo que antes os comentaba, la clase media, que aquí vamos a hablar no de clase media, porque es un concepto bastante bueno, crítico, ¿no? Vamos a hablar sobre todo de empleos intermedios. Esta clase media tiene unos empleos intermedios, no están ni en lo más bajo de la población ni en los empleos más tecnificados. Esta clase, como decía mi padre, me decía, tienes una casa, un coche, un televisor, pues bueno, no somos ni ricos ni pobres. Pero ¿qué ha pasado? Este círculo, que llaman círculo virtuoso, pues han dicho, queremos ganar, las grandes empresas han dicho, queremos ganar más dinero. ¿Qué hacemos? No es suficiente con cómo quién entra en el círculo, sino que vamos a deslocalizarlo, vamos a llevar a otros países. Y esto, evidentemente, ¿qué ha permitido? Pues que otros países incrementen su nivel de renta, estos países del tercer mundo, en vías de desarrollo, y aquí ha permitido que esta población que estaba dedicada al sector productivo, pues pase al sector servicios. En el sector servicios está todo, pues la administración pública, incrementa la educación, incrementa la atención a los mayores. Se ha podido derivar mano de obra del circuito productivo al sector servicios. Estamos, en este rápido repaso de la revolución industrial, estamos ahora mismo en la cuarta revolución industrial. Hemos dicho, la primera es la revolución de las máquinas de vapor, que también tuvieron sus problemas. Estaban en esta época los luditas en Inglaterra, que ante el avance de las máquinas que perdían el empleo, lo que intentaron es la destrucción de las máquinas. Pero la verdad que son avances imparables. Llegó la electricidad, llegó la informática en los años 60 y ahora estamos en lo que se denomina la cuarta revolución industrial, que tiene unas características pues muy peculiares. Es decir, hay mucho trabajo, vemos aquí, muy especializado y repetitivo. Esta cuarta revolución industrial, evidentemente, está fundamentada en el Internet de las cosas. Hay millones de datos que generamos nosotros mismos y las aplicaciones que utilizamos, pues desde nuestro teléfono móvil, nuestro coche, el robot que está en la fábrica, los electrodomésticos. Generan millones y millones de datos. Esto permite la creación de valor y el funcionamiento de la economía. Pero ¿qué ocurre ahora mismo con esta cuarta revolución industrial, con el proceso de automatización? Pues que, bueno, aquí lo simboliza en esta tarta, el 36% más o menos del trabajo especializado y repetitivo en España puede ser digitalizado. Hay estudios en Madrid que hablan, un estudio de la Comunidad de Madrid que habla del 10%, pero el porcentaje, como decía Luis Miguel antes, puedes estimar, puedes dar una cantidad que probablemente al pasar el tiempo no sirva, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? Pues mucho trabajo, tenemos trabajo especializado, tenemos trabajo repetitivo y ¿qué hacemos? Manejar datos, básicamente es el trabajo que ahora mismo estamos desarrollando. Todo esto lo hacen de maravilla, el trabajo especializado lo hacen los ordenadores, el trabajo repetitivo se les da también muy bien y el manejo de datos son unos cracks, todo lo que es la informática. Y además obedece ciegamente, no cobra ni descansa. Siempre que tenga una fuente de energía, pues un ordenador te funciona, ¿no? Una aplicación, un robot, etc. Bueno, el 36% en España, el 40 y tantos, 46% también dicen los estudios de McKinsey en Estados Unidos.
Pero ¿qué pasa ahora mismo? Al desaparecer el trabajo repetitivo y especializado, que obviamente lo van a hacer mucho mejor las máquinas, está desapareciendo esta mal llamada clase media, es decir, todos estos empleos intermedios. Desaparece este empleo porque hemos visto que ahora mismo se va el empleo hacia un empleo muy tecnificado, con una formación muy alta en nuevas tecnologías, etcétera, y otra cantidad de personas que pasan a lo que los economistas denominan el precariado, es decir, un trabajo temporal, estamos viendo, precario, mal pagado, los riders. Aquí en la automatización no tenemos que pensar que solamente se va a mecanizar o automatizar el trabajo manual. Es que ahora mismo un abogado, abogada, un médico, muchísimas profesiones que son susceptibles de automatización. Ahora mismo la medicina, por ejemplo, se basa en el contraste de muchos datos, comparar unos datos con otros. Si esto lo mezclamos con pues, un estudio del código genético que también se basa en datos, probablemente esto genere que mucho del trabajo de un médico pues, lo puedan hacer las máquinas. Entonces, lo que es contrastar datos lo hacen mucho mejor las máquinas. Y aquí hablamos de lo bueno de la automatización y de lo malo. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con el caso de un médico o una médica? Pues que ese tiempo que que hacen las máquinas puede ser positivo porque dice, no, pues este trabajo, este tiempo que nos sobra lo vamos a dedicar al cuidado o más atención a los enfermos, ¿no? O también puede pasar lo contrario, que la administración diga, no, pues este tiempo que sobra lo que hacemos es quitar médicos. Vemos que hay una parte positiva de la automatización y otra parte negativa. Por eso he hablado al principio de que es importante que los poderes públicos se empleen a fondo en este tema. Bueno, las innovaciones, como estaba diciendo, de esta cuarta revolución industrial se basan en inteligencia artificial, en la automatización, los big data, y esto genera un riesgo bastante claro de polarización, que es otro de los términos que se está utilizando por parte de los especialistas. Y hay un mercado de trabajo de personas muy, muy especializadas, lo dicen muchos informes, el futuro del empleo, del BBVA Research, un empleo con muchísima formación en temas de inteligencia artificial, en automatización, y otro empleo pues que no va a tener esa especialización, que van a ser básicamente todos esos empleos que no son susceptibles de mecanización, es decir, atención a los mayores, oficios manuales que no pueden automatizarse todavía, etcétera, ¿no? Bueno, es necesario ahora mismo que los salarios y las expectativas de empleo estables, de calidad, pues contribuyan a financiar lo que estamos ahora mismo, el estado de bienestar, que tiene unas poderosas bases, ¿no? Son la educación, la sanidad, las pensiones, etcétera. Esto del empleo, bueno, se está hablando también de la renta básica universal. Esto no viene de ahora, no es nada de unos pensamientos socialcomunistas. La renta básica viene de las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley, que dicen, bueno, es que nosotros va a haber mucho personal que se va a quedar sin empleo, pero ese personal es también cliente, es consumidor. Queremos que tengan recursos para poder seguir alimentando lo que ellos llaman el círculo virtuoso, que sigan alimentando la producción. Y la renta básica parte de estas grandes empresas, parte de Estados Unidos y bueno, se está extendiendo por toda Europa porque es importante saber qué va a pasar con todas las personas que serían desplazadas de este proceso, que no tengan ocupación, porque evidentemente se habla de que va a haber 75 millones de empleos destruidos en todo el mundo, que se van a crear a su vez 133 millones, pero la verdad que son datos que pueden cambiar de un momento a otro. Lo que está claro que el empleo que como hemos conocido hasta ahora no lo vamos a... Es decir, los tiempos están cambiando, pero están cambiando constantemente, no lo vamos a tener. Uno de los grandes problemas que hay es el propio sistema educativo. En el siglo XIX pues, hay un sistema educativo que es el que tenemos ahora mismo, que se basa en especializarte en una cosa, en ejercicios repetitivos, en aprender los datos de memoria, en cumplir órdenes también, ¿no? Y eso hemos visto que los ordenadores lo hacen de maravilla, ¿no? Entonces, este sistema educativo que se ha basado en estos temas,
pues obviamente está ahora mismo obsoleto. O sea, tenemos que cambiar y basarnos en aquello en lo que somos buenos las personas, los humanos, ¿no? Que es la creatividad, el gestionar los cambios, etc. Luego lo veremos más adelante. Bueno, esto es un tema de sociología. ¿Por qué nos está hablando de todos estos temas tan importantes y que tanto nos asustan? Porque es verdad que cuando se habla de digitalización, de automatización, piensas que tu empleo pues va a ser uno de los que va a caer. Ya os he dicho antes que tanto abogados como, imaginaos un abogado, se mete toda la legislación, todos los casos en una gran base de datos y obviamente te puede dar un asesoramiento, pues si no igual, muy parecido al de un abogado en ejercicio, ¿no? ¿Y por qué no se habla de todos estos datos? Pues bueno, os voy a explicar un momento el tema de la ventana de Overton, o ventana de lo posible. Es una teoría política que nos dice que en un momento dado pues hay un rango de políticas que son aceptables por la opinión pública y otras que no lo son. Muchas veces es los propios poderes públicos los que nos dicen lo que está dentro de esa ventana, donde hay que focalizar la crítica, donde hay que centrar el debate. Y hay ideas que son inaceptables. Pues, por ejemplo, ahora mismo estamos en nuestro mundo, estamos hablando de pensiones, de corrupción, de migración, pero no estamos hablando de qué pasa con los algoritmos, la obsolescencia programada, los coches autónomos, una democracia más participativa, pero eso ya ha pasado en todo el resto de la historia. Que tenemos, por ejemplo, en la antigua Roma, pues el tema de abolir la esclavitud no se tenía ahí, no se contaba con ello porque evidentemente si se abolía la esclavitud se destruía bastante la economía en la que estaba basada, ¿no? Bien, tenemos ahora mismo estos temas, la digitalización, automatización, el precariado, todas estas personas que van a pasar a desempeñar oficios poco retribuidos y desde luego con no empleos estables y decentes, pues está dejando de lado, entre otras cosas, por el tema demográfico. En los años 60 se hacían grandes políticas para gente joven, vemos la pirámide de edad, pero ahora mismo la política no se está centrando en la gente joven, se está centrando en los mayores de 40 años. Esto es mezclar un poco economía con sociología. Vamos a ver en qué sectores puede afectar la automatización, en qué sectores de trabajos puede afectar más. Pues, obviamente va a afectar en lo que hablábamos, estos empleos intermedios, donde se hace un trabajo repetitivo y especializado, donde todo es susceptible, ese trabajo es susceptible de cambiarse por una máquina. En cambio, todos aquellos trabajos de atención a las personas, de servicios personales, donde hay una carga mental, pero también manual, así como estos trabajos que están en la parte superior de un alto nivel de estudios, de formación continua, que es muy importante. O sea, esto de la formación continua y formación para toda la vida es una de las claves. Que tú no puedes, probablemente para lo que estudies, no te va a servir de aquí a 4 o 5 años, que probablemente el perfil o las tareas que se te pidan en tu puesto de trabajo no tengan que ver absolutamente nada o muy poco con lo que has estudiado, ¿no? Bien. ¿Qué ventaja tenemos los humanos? Podemos recurrir a las soft skills, que están muy de moda, es decir, todas aquellas herramientas blandas, como es la capacidad de trabajar en equipo, la creatividad, el pensamiento crítico, la capacidad de improvisar. La inteligencia artificial, como vemos, es capaz de automatizar muchos procesos, pero evidentemente la gestión de los cambios, bueno, aquí aparece la foto del robot pintando los cuadraditos, si aparece un círculo, probablemente si no está programado para eso, se va a parar, ¿no? Para eso tenemos que la persona sí puede hacer esto. Podemos mezclar, podemos parar, podemos tener un pensamiento crítico y no centrarnos en una tarea automatizada. La inteligencia artificial, la automatización nos puede complementar y ayudar en aquellas tareas repetitivas que impliquen el manejo de datos, como hemos dicho. Bien. Todo lo que hemos conseguido hasta ahora como seres humanos pues ha sido con el entrenamiento propio de robots. Hablamos del sistema educativo y que estaba justamente copiando lo que puede hacer los robots, ¿no? El trabajo especializado, los ejercicios repetitivos, aprender datos, cumplir órdenes. Y una cosa que es bastante dura es competir. El sistema educativo nos ha enseñado siempre que hay que competir porque tenemos que ser los mejores y tenemos que sobresalir sobre los demás. Pero es que tenemos que centrarnos en lo que hablamos en las soft skills, en estas competencias que están en verde que solamente podemos hacer los humanos. Es decir, somos buenos cruzando cosas, la imaginación, la creatividad,
se nos da bien lo impredecible, podemos cambiar de giro, podemos dar un giro en nuestro pensamiento y ponernos en otra posición. Necesitamos, para aprender, de emociones, necesitamos sentirnos queridos, necesitamos sentir que lo que estamos haciendo tiene un fin. Somos líderes en pensamiento crítico y sobre todo también somos complementarios, somos trabajadores, podemos trabajar en equipo, ¿no? Es fundamental. El nuevo sistema educativo debe centrarse en estas competencias, desde cruzar cosas, en lo impredecible, en potenciar las emociones, el pensamiento crítico. El sistema educativo de los siglos anteriores, del siglo XIX y del siglo XX, se basaba en esquemas que se centraban en todo esto, ¿no? Que los ordenadores pueden hacer perfectamente. La educación tiene que potenciar que saquemos lo mejor de cada uno de nosotros para afrontar las nuevas profesiones y tareas que nos va a requerir necesariamente el futuro. El nuevo sistema educativo nos tiene que ayudar a esto, a fomentar el pensamiento crítico, la creatividad, resolver problemas, el trabajo en equipo. Y como comentaba antes, estamos en un mundo cambiante. El 60% de las profesiones que hay en la actualidad no existían en los años 40. Y no sabemos a ciencia cierta qué profesiones pueden surgir en los próximos años. Eso coinciden todos los especialistas. Tenemos, por encima las soft skills, hablamos de la resolución de problemas, son competencias de futuro. La colaboración, la curiosidad, la comunicación, la creatividad. Y si esto unido a las competencias técnicas que tenemos que estar adquiriendo constantemente, pues nos va a ayudar bastante a que como personas podamos parar o utilizar el avance de la automatización para que esté a nuestro servicio, no nosotros al servicio de las máquinas. Las herramientas blandas más importantes, pues lo hemos dicho ya, la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico, la creatividad, la gestión de personal, la coordinación con otros, la creación de equipos, la inteligencia emocional, pues ser críticos y tomar decisiones, la orientación al servicio, la negociación y la flexibilidad en el conocimiento. Voy a pasarme porque no quiero... Vamos a hablar un poquito de Madrid. La verdad que en Madrid ahora mismo son datos de prensa. La tecnología se concentra básicamente en Madrid y Barcelona. Estas dos ciudades concentran más del 40% de todo el empleo tecnológico y digital. Vemos que ¿qué tiene de especial Madrid y Barcelona? Bueno, Madrid tiene todavía un poco más, acumula el 27,4% de estos trabajos y Cataluña el 21%. Y como digo, concentran tanto Madrid como Cataluña la mitad del empleo tecnológico en España. Es una de las potencialidades que tiene Madrid, ¿no? Y actualmente en Madrid estas ocupaciones relacionadas con el empleo tecnológico ocupan el 14%, casi el 15%. Pero ahora mismo Madrid lo que tiene es este potencial, pero vemos que también tenemos muchas actividades económicas. Madrid, esto es Madrid ciudad, el municipio de Madrid, que básicamente pues, está casi a la par que la Comunidad de Madrid. Tenemos muchas ocupaciones pues, en riesgo de ser automatizadas. Tenemos comercio minorista con 140.000 empleados, tenemos actividades de los hogares, 103.000, hay bastantes colectivos que son susceptibles de... Es verdad que tenemos actividades administrativas. Es una actividad económica con más ocupados, 221.000, pero son las actividades administrativas de gestión, de contabilidad, se basan en datos. Probablemente estas actividades de aquí a unos años desaparezcan o cambien. O muchas de las tareas que están haciendo no van a ser las mismas. Esos grandes departamentos de gestión, de contabilidad, de administración, pues puede ser que desaparezcan. ¿Qué pasa en Madrid? Porque ciudades como Madrid, Nueva York, Pekín, las grandes ciudades tienen más empleo. Bueno, esto es un pequeño resumen. Hablamos de una economía de concentración. Así como la economía de concentración nos provoca problemas ambientales, que tengamos 5.000 habitantes, más de 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado, una alta densidad reduce el coste de los servicios por ciudadano. Es decir, no es lo mismo una comunidad como Madrid que una comunidad como Castilla y León, donde los servicios médicos, por ejemplo, pues, están más dispersos, la población también. Y aquí también una de las ventajas que tienen las grandes ciudades, Madrid tiene más de 3,5 millones de personas, es que
allí donde chocan personas surgen ideas también. Es decir, hay un sustrato de creatividad bastante mayor que donde no hay población, ¿no? Las grandes capitales es un estudio del Instituto Klein, de Colonia, un instituto alemán, que nos dice que cada vez el Producto Interior Bruto está más concentrado en entornos de alta densidad. O sea, ahora mismo, si por ejemplo desaparecen las capitales, por ejemplo, si desaparece Madrid, no es el caso, pero si el PIB de España perdería un 6%. Es decir, las grandes ciudades tienden a acumular talento, a crear empleo y aumentar el PIB, ¿no? Y la balanza del PIB siempre queda concentrada en entornos de alta densidad, ¿no? Voy a pasar rápidamente por estos. Bueno, hay la posibilidad de crear empleo. En Madrid es un gran potencial económico, ¿no? Tiene una potencialidad. Hay un estudio de la Ópera de Lyon que nos dice que por cada euro de subvención pública, esto es animar a los poderes públicos a que se invierta en cultura. Ahora mismo en Madrid el potencial que tiene como ciudad en teatros, en cultura, en grandes musicales, etcétera, es importantísimo. Bueno, pues este estudio nos dice que por cada euro de subvención pública se genera alrededor de 3 euros de reinversión directa en el territorio, además del impacto global que que provoca, por ejemplo, el consumo en bares, restaurantes, hoteles y tiendas. Es decir, muchas veces el dinero público no se dilapida, como dicen algunas personas, sino que se reinvierte. Bueno, los nuevos empleos está claro que también generan problemas, como ha dicho la compañera Marisa muy bien. Pero bueno, tenemos ahora mismo que, sobre todo, proteger los datos personales. Cuando le damos a una app que aceptamos las condiciones, si no te cobran nada por esa gestión, es que tú eres el negocio. Está claro que los derechos tienen que proteger nuestros datos personales. Hay un reglamento europeo de protección de datos que nos habla de un derecho a conocer, de un derecho a solicitar la información responsable, de un derecho a rectificar los datos, de un derecho a suprimirlos si es necesario y de oposición al tratamiento de ellos. Es decir, que en cualquier momento puedes negarte a ellos. Para ello, sindicalmente, la negociación colectiva es imprescindible para garantizar estos derechos. Y también tenemos una normativa ahora mismo que, fruto de esta ley orgánica del Reglamento de Protección de Datos Europeos, hay una ley orgánica de protección de datos, que estos nuevos derechos tienen reflejo en el Estatuto de los Trabajadores, que se incorpora un nuevo título bajo el título propiamente dicho de Derechos de los Trabajadores a la Intimidad en relación con el entorno digital y el derecho a la desconexión. Y nada, agradeceros la atención y nada, dar las gracias a UGT Madrid y al Ayuntamiento de Madrid y a la Agencia para el Empleo por darnos pie a poder presentar. Luego esto acabará en un estudio de la presentación y lo presentaremos en otros foros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis, por la presentación, por el trabajo. No sé, hacemos lo mismo si queréis, Luis Miguel, si te apetece. Pues no sé qué decir, la verdad es que esta exposición se ha convertido más bien en una reflexión, cosa que me agrada un montón. Un poco volviendo a lo que os decía en la exposición, nosotros es que el día a día nos come la inmediatez de sacar, de cubrir una oferta, de cubrir una formación para que bueno, pues las personas que tienen que acudir a nuestros servicios se vean lo mejor atendidas y acompañadas posibles, nos come y no tenemos grandes tiempos para pensar, pero este tipo de reflexiones, de informaciones, antes os lo decía con algo muy concreto, con el caso del amianto, que me parece que le podemos dar una viabilidad por lo que os digo, porque nos movemos en esa inmediatez, pues
pues en el caso de la exposición de Luis es mucho más, mucho más impactante desde el punto de vista, porque lo que me ha creado, lo siento Luis, era así de sincero, lo que me ha creado es una inseguridad enorme. O sea, todo lo que tenemos trabajando y estamos desarrollando, pues no sabemos, o sea, lo sabemos, pero es que él nos lo ha cientificado con datos o con teorías de que a lo mejor mañana no vale. Pero bueno, lo digo un poco en plan broma, pero es verdad que nosotros como responsables públicos son los que manejamos ese dinero público, lo intentamos orientar hacia unos fines, pues lo que nos toca la fibra es que esos resultados y esos objetivos sean lo mayormente optimizados posibles y cualquier, como os decía, y vuelvo al inicio de mi presentación, cualquier información, cualquier noticia, cualquier presentación como esta de mi tocayo, pues nos ayuda un montón a por lo menos tenerlo ahí, a ver cuándo podemos incluirlo, con qué colectivo o en qué situación. Yo creo que gran parte, él ha hecho una exposición pues muy bien construida, con teoría, con datos, etcétera, pero si os dais cuenta el trasfondo es muy similar a lo que yo decía, que seguimos dándole a nuestra máquina de funcionamiento y lo que hacemos es seguir formando, y lo digo con todos los respetos, Dios me libre, atención sociosanitaria, jardineros, grabadores de datos, o sea, las profesiones que hoy, hostelería, por supuesto, tal, las profesiones que hoy en el mercado son, y yo creo que voy a decir con esta palabra, inmediatas, o sea, que tienen una posibilidad de acceso inmediato. Pero si paráramos a reflexionar un poco, pues posiblemente empezaremos a establecer ciertas líneas bueno, pues de futuro. Mira, os voy a poner dos ejemplos muy, muy claros. Tenemos un convenio desde la Agencia para el Empleo con la Fundación Orange, de la gran empresa esta de telefonía y tenemos una formación que la propia fundación nos pide que colaboramos con ellos. No voy a entrar en... Me parece que es sufragada por ellos al 100%, pero bueno, no es lo importante en este caso. Creo que sí, sino en una gran parte, pero no me trasciende. Lo que necesitan es técnicos en instalación de cable digital. Ahí tenéis un ejemplo. ¿Por qué? Que es un poco también lo que decía Marisa y lo que ha dicho Luis. Es una profesión. El sistema educativo no da respuesta a esto. No da respuesta no por nada, sino porque es un sistema mucho más estructuralizado, mucho más inmovilista, que le cuesta mucho entrar en esa dinámica de cambio. Ahí la respuesta está precisamente, o las que podemos dar esa respuesta es, y la idea yo creo que está bien diseñada, es la formación profesional en la actividad, en la parte de la actividad laboral, que podamos ser más versátiles, poder dar estas atenciones. Pues bueno, lo que os venía a decir es que cómo la empresa ha acudido a nosotros porque tienen esa necesidad en la que no hay formación. Al final tienen que dar una formación ad hoc para su sistema o su tecnología, no os voy a dar datos que no sé exactamente, pero sí su tecnología, su forma de trabajo, sus protocolos de trabajo, y les dan una formación ad hoc que lo que viene a ser esta formación, aparte de en sí misma de aprender esa profesión, es realmente un proceso de selección. Aquellos que ven que tienen las competencias, que las adquieren, que ven interés, que lo que ellos valoren en relación con su política de empresa, van prácticamente directos a recibir una oferta de empleo. Pero claro, lo que digo, esta situación, y a lo mejor aquí es donde os puedo trasladar un poco mi pensamiento, esta situación nos viene dada por las empresas, por las necesidades de las empresas, por lo que os decía, esa inmediatez, no porque nosotros tengamos capacidad, que va a hacer falta N técnicos en cable que valdrán para Orange, para Telefónica, para O2 o yo qué sé, las empresas que sean del sector. Cuando nosotros lo detectamos, que era un poco lo que os decía, de que somos reactivos en nuestra forma de trabajar, cuando nosotros lo detectamos es cuando nos venga Orange, nos venga Telefónica, nos venga Vodafone y veamos que ahí hay una gran necesidad, nos ponemos a la marcha, intentamos diseñar algo, pero ese proceso sabéis lo que es luego
el funcionamiento de la administración, pues tiene que pasar por el presupuesto, diseñarlo, no sé qué, la contratación, lo que sea. A lo mejor en esos año y medio, y estoy siendo a lo mejor, estoy siendo prudente, pero cierto, en ese año y medio ya no está la tecnología del cable digital, como bien decía Luis. Lo mismo la tecnología es la del wifi digital. Estoy diciendo una tontería, independientemente por intentar ser claro en la exposición. Pero es así. Y otra vez vamos a rebufo de la realidad económica y en el mundo del empleo. Es verdad que la concejalía en la que está escrita la Agencia para el Empleo no solo es el empleo, es economía e innovación. Quizá tendríamos que haber, ahora viendo el desarrollo de la charla o de la jornada, podríamos haber previsto que viniera alguien de la otra parte, porque ellos también se dedican precisamente a pensar, lo digo con todo el cariño del mundo, a darle vueltas a crear, a ver un comportamiento y tal. Y yo creo que a lo mejor es lo que voy a decir, que por parte del ayuntamiento a lo mejor un compañero que hubiera venido desde innovación nos hubiera dicho que están haciendo ellos, nos podría a todos ayudar. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí voy a decir, Luis, y esto un poco en esa exposición, que lo que trasladas en muchas de esa información, esas teorías o esos datos, a mí hay algo que realmente me llama, me choca, me llama la atención. Es el temas que se nos escapan desde el ámbito del empleo, lo quiero decir muy claro. Uno es el comportamiento de las personas. O sea, ya estamos viendo que a los jóvenes no les interesa ni el trabajo fijo, no les interesa o no están tan circunscritos a una posición geográfica. Nazco en Madrid, vivo en Madrid, muero en Madrid. Bueno, no estoy diciendo Madrid, que en el fondo hay de todo. Imaginaros a alguien que nace en Herrera del Duque, con todos mis respetos, que es un sitio precioso, pero bueno, quiero decir, pues no le interesa ese modo de vida, o sí, hablamos de gente, de una sociedad que tiene otras expectativas que no son las que nosotros os estoy llamando mayores, lo siento, pero la que nosotros hemos recibido en nuestra forma de socialización, que nos decían lo que decía Luis, un trabajo fijo, estable, en la mejor condición posible y desarrollar ahí tu vida. Ellos tienen otro sentir, pero hay otra cosa, aparte de ese sentir, que lo puedo decir que es difícil de tratar con ellos, porque bueno, esos son personas y las personas somos cada uno un mundo, está un poco en cómo diseñarlo. Decía efectivamente esa concentración económica y de la que yo me siento relativamente cómodo en mi puesto de trabajo en comparación, por ejemplo, con los compañeros de Extremadura o de Andalucía, que tienen un problema mucho mayor con el tema del desempleo y cómo lo pueden atajar. Pero es cierto que hay otras fórmulas y otras vías, pero no, a lo mejor no corresponden al mundo del empleo, corresponden al mundo, no lo sé, al Ministerio de Cambio Social, no sé a quién lo tiene que asumir. Por ejemplo, lo que os decía, el cómo desarrollar que todas estas empresas tecnológicas, parece mentira que justo la tecnología, que lo que dice que es un mundo digital, es un mundo virtual, estemos concentrados o estén concentrados especialmente en las dos ciudades, una administrativa y a lo mejor otra industrial. Cuando hemos oído hablar de los nómadas tecnológicos de otros países, pues a lo mejor hay que empezar a pensar en desarrollar otra serie de servicios que, como os digo, no son quizá relativos al empleo, sino pueda ser transformación social, pueda ser disciplina urbanística, no sé, medio ambiente, o sea, no sé qué decir. Alguien que desarrolle unas políticas que atraiga una forma de trabajar diferente y que encima pues sirva para optimizar la economía, puesto que no pagan la barbaridad que pagan los alquileres de Madrid, las oficinas de Madrid, los pisos de Madrid, que como bien volvemos al ejemplo de Herrera del Duque, seguro que alquilar allí una casa o hacerte una casa es mucho más barato y más sencillo, y por supuesto hacerte un edificio para una oficina. No lo sé, pero eso ya son, como os digo, debates que a mí personalmente me encantan y nos podemos estar aquí días hablando de esto, no una jornada, un día, una semana entera, pero a lo mejor se alejan, desde luego de mi ámbito de actuación se alejan. Lo poco que puedo manejar pues es este tipo de detalles. Yo me llevo la información, la proceso, que todavía tengo, como bien dice Luis, esa parte de innovación o de interpretación, pues no necesito el ordenador, veo lo que hay, hablo con mis compañeros, intentamos aportar nuestro granito de arena, pero lo digo de verdad con todo el cariño y respeto, pero yo creo que es una actuación micro, o sea, pequeñita, un puntito más, y a lo mejor lo que necesitamos son grandes soluciones, no lo sé. Lo dejo ahí
estoy siendo como muy sincero, muy natural, transmitiendo mis pensamientos en alto, pero también siendo sincero en el sentido de que desde mi puesto de trabajo bueno, pues dentro de lo que es la Agencia para el Empleo tenemos cierto margen para ver e intentar estas necesidades o estos nichos de mercado, intentar desarrollar algo, desde luego, que si tiene éxito, pues vamos a replicar. Y si tiene fracaso, es lo que pasa también. Luego sabéis que estamos en el juego político. Como tenga fracaso, luego nos cae. Nosotros somos funcionarios, a nosotros nos cae dependiendo del partido que esté arriba. El contrario siempre va a decir que es culpa de ellos. Entonces, la verdad es que muchas veces cuesta mucho también innovar dentro de la administración, que era un poco lo que os decía, yo os trataba de decir, cuesta mucho por lo que os digo, porque no todo el mundo asume los riesgos y el ensayo y el error sigue siendo una técnica que, por desgracia, creo que todos estamos de acuerdo que sigue funcionando, por mucho que haya grandes Big Data y demás. Estoy siendo muy pesimista, me estoy llevando ya la sensación, pero no lo que quiero es al contrario, lo que quiero trasladar es que efectivamente todo esto es necesario, pero sí que me veo a lo mejor muy, muy constreñido en mi ámbito de actuación, que me voy con la sensación de que sí deberíamos intentar desarrollar nuevas teorías, nuevas formaciones, desarrollar nuevas profesiones, no lo sé. Pero al final lo que os digo que es que el intentar, y eso creo que cuando lo compartís conmigo, el intentar sacar una persona que detrás de ella suele haber una familia o un proyecto de vida de la situación de desempleo es lo que más nos surge. Entonces, pues no nos paramos. Como os decía, somos reactivos, por desgracia, y a lo mejor tendríamos que incorporar una parte preventiva importante. Muchas gracias. No sé, compañeros, si queréis... yo te agradezco mucho la sinceridad y que se pueda hablar y que hablemos tranquilamente. Y como te decíamos antes, te decía la compañera antes, te cogemos la matrícula y nos ponemos en contacto contigo. No, sí. Nosotros encantados. Para decir no siempre es lo más fácil del mundo. Pero la idea, muchas veces estamos dándole vueltas. Marisa me conoce hace 20 años. Ella fue la secretaria de Salud Laboral muchos años. Y de hecho yo he llevado el convenio vuestro cuando estaba en el IRS. Nos conocemos hace muchos años, directa o indirectamente. Y Gemma Villalba más, que es la que lleva el servicio de formación. Entonces, por eso digo que esto somos de la casa, de algún modo o de otro, vamos cambiando de casitas o de puestos, pero estamos siempre en este mundo y lo que estamos interesados es en intentar hacer cosas que le valga a la gente. Ese es mi máximo interés. De verdad, sabéis, no os voy a decir a vosotros, la satisfacción que es cuando llegas y consigues que ver a alguien que consigue un puesto de trabajo, que consigue encauzar su vida, jóvenes que no saben ni qué hacer y encuentran lo que sea, una formación, un mundo que les empieza a llamar, personas que se encuentran en una situación terrible y se encuentran con un programa tal que les saca a lo mejor no del pozo, pero sí les da el primer paso para salir. Eso es gratificante, no digamos ya si consigues evitar un accidente de trabajo, que no os voy a decir nada. No nos vamos a poner aquí sentimentales, pero bueno. Oye, que me ha alegrado mucho de verte. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Ya has visto que yo sigo con mi optimismo y sigo creyendo que todavía hay nuevas oportunidades. Yo entiendo tu trabajo día a día y es normal que lo primero sea buscar las lentejas para cada trabajador y cada trabajadora en desempleo. Es decir, que eso es lo inmediato. Pero yo creo que también la intervención que yo he querido hacer es un poco en la línea de decir, oye, que hay nuevas formas de empleo, que se puede realmente producir una transformación. Es verdad que hace mucha falta políticas públicas, es decir, sin el apoyo de las administraciones, las empresas por sí mismas van a ir cuando lo necesiten de inmediato, como tú decías, y yo creo que se pueden compaginar ambas cosas. Por un lado, la atención inmediata, la búsqueda inmediata de un trabajo para un desempleado o una desempleada, a la vez que se apueste por la investigación, la innovación, de cara a ver nuevos yacimientos de empleo que están ahí, que nos van a, pues, por ejemplo, como decía, el tema del amianto. Pues es que sabemos que ya hay una ley, sabemos que va a haber que hacer el censo de edificios, sabemos que va a desamiantar, pues vayamos un poquito por delante y empecemos a formar ya a la gente.
O el tema de las energías renovables. Tenemos ahora un problema energético grandísimo. El mercado va a tender hacia la instalación de energías renovables. Pues formemos también ahí un colectivo Yo sobre todo apostaría por los colectivos más vulnerables, por los jóvenes y las mujeres. Un poco por lo que ya hemos hablado aquí, porque los mayores de 45, pues bastante tenemos ya con la digitalización y con otras condiciones de trabajo que se nos están implantando, como se nos están implantando y nos están costando, ¿no? Entonces, yo un poco lo que quería trasladar es eso, es a un punto de optimismo y de decir, vamos a apostar por la innovación, vamos a apostar por la investigación, porque hay nuevos yacimientos de empleo que están ahí, que realmente no los estamos viendo y que de aquí a nada de tiempo los vamos a necesitar. Entonces, como un potencial de Madrid-ciudad. O sea, No, si ya ha dicho Marisa, ya os he dicho que yo recojo el guante. De hecho, como os digo, muchas veces nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de los equipos que estamos trabajando en la agencia. Yo he estado en la Oficina de Empleos, en el Instituto Regional 20 años, bueno, 20 no, por desgracia, menos, pero quiero decir pero nosotros siempre tratamos de proponer actuaciones, de algún modo, también con el ensayo de error, lo digo y soy muy sincero, pero para que nos las compren los responsables que están en ese momento, los responsables políticos, que son al final los que toman las decisiones, les dicen, no sé, voy a hacer un curso de macramé, vamos a poner un ejemplo, y porque creo que tal, ¿y en qué te basas? Porque yo, permitidme la expresión, porque yo lo valgo, porque he leído esto, he escuchado esta noticia, he escuchado el otro día una exposición de unos compañeros de UGT y me parece que pueda ser una vía. Pues digamos que tiene poco respaldo, mientras que si ya hemos mantenido una reunión era un poco lo que os trasladamos, hemos mantenido una reunión con UGT, resulta que hay una normativa que se nos está acercando y tal, y ellos tienen ciertos estudios, o ellos, en este caso hablo de vosotros, o sea, sí, haciendo un poco el ejercicio de pensar que se lo estoy proponiendo a nuestro gerente. Pues ese tipo pues tengo más base para que sea aceptado, que no solo nuestra... Fíjate que es curioso que nuestra propia experiencia y conocimientos en un sector. Pero bueno, por eso digo que cualquier dato o normativa, pues la normativa está ahí, se puede analizar y se puede ver y se puede plantear un plan y adelantarnos. Acordaros, y mira, y vuelvo un poco al tema de la ley de 3195, la de prevención de riesgos laborales, que primero se aprobó la ley y luego se hizo todo el sistema después. Acordaros cuando se impuso la ley, se puso una obligación a todos los actores económicos y no había ni un técnico de prevención. Ni cómo tuvo que ir a todo el mundo, tuvimos... Y aquel momento fue mucho de empleo. O sea, pues eso es lo que debemos, entiendo yo, tratar de evitar, intentar... Anticiparnos y tener a la gente preparada, porque, por supuesto, si nosotros no lo ponemos en marcha, desde luego, un chaval de 19 años que se ha salido del sistema educativo no va a saber que trabajando como técnico de amianto a lo mejor tiene un futuro profesional. O sea, pero bueno. Muchas gracias, Miguel. La verdad que ha sido una intervención. En estos casos conviene que sea un técnico el que esté hablando porque habla con la sinceridad y que sea funcionario, que es importante. Porque tu sistema de promoción no tiene nada que ver con el tema político. O sea que, es verdad que hay muchísimos interrogantes, pero muchísimas potencialidades en Madrid. Madrid tiene un montón de universidades, de centros de investigación, esta acumulación de capital humano y capital formado. Pero es verdad que vosotros tenéis ahora mismo la función esta inmediata. Es decir, aprender, dar el cursillo de formación al que están dando y sacarlo del agua. He visto casos de personas que han ido a la Agencia para el Empleo y ¿de dónde vienes? Pues he llegado tarde porque vengo andando, no tengo para el metro, no tengo... Y claro, esa labor de darle a esta persona la oportunidad de salir de ese bache, que sea temporalmente, es fundamental para recuperar esa autoestima y poder volver a reinsertarlos en el mundo laboral. O sea que desde aquí os agradecemos. No sé si es bueno que os hagamos tanto, que os digamos tantas cosas buenas desde UGT, porque no vaya en vuestra cuenta, pero sí, lo que tú dices, tenemos que trabajar conjuntamente y estar, bueno, pues trabajar en equipo, que es una de estas ventajas del ser humano. Muchas gracias.
Nada, vosotros, por mi parte, ya sabéis que cualquier idea va a ser tramitada, pensada, contrastada y promovida. El no, el sí, pues bueno, ya digo que a lo mejor escapa muchas veces. Igual que otras veces somos nosotros los que nos plantean, muchas veces vienen pues asociaciones, ONGs, empresas, por eso digo que en lo que llevo aquí tampoco llevo mucho en la agencia, llevo 6 meses a un poco más, pero he estado de subdirector de oficinas de empleo como 7 años y la verdad es que creo no haber visto, no haber coincidido con vosotros, por ejemplo, o con comisiones en ninguna jornada en la que se haya discutido sobre este tema y no hemos recibido a lo mejor una propuesta para valorar. Y sí recibimos propuestas de todo tipo y hay algunas que tú como técnico, independientemente que hasta ya sabes que hasta subdirector todos somos técnicos en el escalafón este de la administración, pues tú lo ves y hay cosas que te convencen, cosas que ves y cosas que no. Eres el primer, o la primera puerta la que se abre o la que se cierra, eso es verdad. Pero desde luego, yo insisto, cualquier propuesta, si no la recibimos, si no la tenemos encima de la mesa, no la podemos ni siquiera ni valorar ni impulsar, que es la palabra que dice el derecho administrativo. Empezar a moverlo porque vemos que hay una posibilidad y yo, como os digo, esto es lo que creo, el camino es este tipo bueno, Marisa me va a entender que esa corresponsabilidad que también nos afecta a todos, tanto en el empleo, en la prevención, en el mundo laboral está claro, yo creo que en otros muchos más. Y ya os digo que cualquier propuesta será bienvenida. Os iba a decir algo más en el discurso, pero como me enrollo, se me ha escapado, pero seguro que en algún momento viene. Pero lo que os venía a decir, cualquier propuesta, cualquier estudio que conseguís, ahí tenéis mi correo, ahí tenéis el correo de Miguel, del gerente, para mandarlo para que lo podamos valorar, o del delegado, por supuesto, no voy a quitarle el papel. Al final, las propuestas suelen entrar hacia el responsable, al concejal, al consejero en la comunidad, cada uno tal, y van bajando. Sí, lo que os quería decir, y esto también quiero ser sincero, y os lo digo porque vosotros sí que tenéis mucho margen de trasladar estos mensajes. Daros cuenta, la Agencia para el Empleo lo que hace mucho en una gran parte, y lo digo porque ya desarrollamos los programas de empleo que vienen de la comunidad, financiados por la comunidad, que a su vez vienen financiados en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales del Ministerio. Al final, todo ese núcleo de financiación de trabajo que son, en nuestro caso, están en torno a 2.800 personas anuales, las que pasan por los programas de empleo de la agencia y que trabajan en diferentes espacios del ayuntamiento, por supuesto en los espacios verdes, Marisa, en todo lo que ya tenemos, todos los jardineros, tenemos hasta ingenieros de montes, o sea, todo para la recuperación de árboles, etcétera. Todo ese espacio lo tenemos explotado y de forma cíclica, o sea, estructuralizado, es todos los años. Pero claro, ese sistema también, como os decía, es muy constreñido. O sea, vienen por un contrato de formación en unos sectores que nosotros podemos desarrollar, porque la práctica laboral se la tenemos que dar en algo en que nosotros prestemos esos servicios. No se lo podemos dar en camioneros, aunque queramos, porque en el ayuntamiento no hay camioneros. Os pongo un ejemplo muy tonto, pero es así. Eso por un lado. Y segundo, o sea, digo, ese constreñimiento que tenemos. Y segundo, porque hay que formarlos normalmente con un certificado de profesionalidad. Y los certificados de profesionalidad, como idea, son maravillosos, lo digo con todo porque es un título y la gente lo ve y se ve identificada en muchos casos con la FP, pero sabéis que toda esa estructura es muy inmovilista. De hecho, cuando se publica el certificado de profesionalidad, si hablas con empresarios, pequeños empresarios que son del sector, ya te dicen que muchos de los contenidos ya están obsoletos. Imaginaros en el mundo del TIC. Están obsoletos, yo creo que cuando se empiezan a tramitar ya. Entonces, ahí también, por eso os decía que como vosotros tenéis vuestra capacidad en vuestros órganos y en vuestras mesas de negociación a diferentes niveles, pues trasladar esto también al SEPE, que el SEPE necesita... Yo soy muy crítico con el sistema que tenemos en el empleo porque yo creo que se hizo una muy buena labor en los años cuando se puso en marcha todo este sistema, pero yo creo que se puso en marcha al final de los 80 realmente.
Empezó en el INEM, de hecho ha tenido más calado, de hecho yo creo que el SEPE, perdonad, está cambiando el nombre porque ha tenido más calado todavía el INEM y el SEPE no ha llegado a entrar y se van a convertir en agencia para el empleo. También un poco, yo creo que viendo este tema de que tenemos que pivotar en base a la intermediación laboral. Pero lo que os vengo a decir es eso, que quizá el que tiene más capacidad para mover esta masa es el SEPE más que... Nosotros, claro, podemos adaptarlo a nuestro territorio y en el caso de las ciudades, pues y tiene mucho efecto. Por supuesto, aquí no vamos a hacer, bueno, os voy a contar, os iba a decir, no vamos a hacer nada relacionado con la pesca, pero luego resulta que, como bien sabéis, Madrid es la ciudad que tiene mayor número de sector pesquero por el tema de las razones sociales. Pero bueno, ¿sabéis lo que quiero decir? No podemos formar a nadie en la pesca porque no tenemos mar. Eso es el primer ejemplo, pero es verdad que el SEPE en mi opinión, es la masa gris que nos puede permitir hacer todo este tipo de actuaciones. O sea, que ellos diseñen ciertas políticas muy generales y que nos permitan acudir, porque la financiación viene de ellos. Esto es lo que os puedo contar, la verdad. No, estaríamos mucho tiempo hablando, pero si os parece una cuestión de tiempo, vamos a dar por finalizada el encuentro. Os quería agradecer a los tres, ha sido súper interesante y además creo que los compañeros que lo han estado viendo y los que lo van a ver a través de las redes sociales lo van a agradecer. Antes de finalizar, me gustaría lanzar una invitación para el próximo día 2 de diciembre, que tendremos un encuentro presencial en el Salón de Actos de la Julián Besteiro, en la calle Azcona 53, con el título La discapacidad sobrevenida, la necesidad de mantener el empleo. Estar pendientes, compañeros y compañeras, os iremos informando y dando el programa, porque es una jornada también que va a ser muy interesante y donde hablaremos sobre la problemática de las personas que a lo largo de su vida laboral pues tienen o sufren un accidente o una enfermedad que provoca una discapacidad. Por lo tanto, la posibilidad de perder el empleo, aparte de muchas más cuestiones en el ámbito personal y social. Muchas gracias a los tres, gracias a la Agencia para el Empleo, al Ayuntamiento de Madrid. Luis, Marisa, un abrazo y estamos en contacto. Gracias a vosotros. Gracias. Venga, hasta luego. Saludos.